Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermano y amigo, el maestro espiritual Agustín Rosa, de Ciencia de la Espiritualidad. Hoy vamos a continuar con el tema anterior, la segunda parte del eslabón perdido. Vamos a recapitular. Hablamos anteriormente en este tema sobre la mente. Hablamos de los tipos de mente, hablamos de los niveles de la mente, hablamos de cada uno de la forma de control que los tipos de mente ejercen sobre los cuerpos. Muy bien, ahora queremos continuar de una forma más específica y profunda sobre lo que es el eslabón perdido. Es muy importante ver aquí tres cosas básicas antes de profundizar sobre ciertos términos o ejercicios que nos ayudarán a entender con más visualización cómo funciona el enlace entre lo que es el nivel material y el nivel espiritual del ser. Muy bien. Sabemos que tenemos tres tipos de cuerpos. Ellos son cuerpo físico, cuerpo espiritual y cuerpo mental. La condición específica entre lo que es el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, o esa conexión perfecta, la determina el cuerpo espiritual, lo que es más bien el eslabón perdido, que significa la unión entre lo que es material y lo que es espiritual. Ese cuerpo mental es el que nos lleva a un control directo. Muy bien, vamos a dar pequeñas pinceladas sobre lo que es el cuerpo físico. Sabemos que nuestro cuerpo físico está dotado de funciones biológicas, órganos, sistemas y una serie de, vamos a decir, glándulas que van a diferenciar y a establecer muy bien sobre la personalidad del ser humano. Eso quiere decir que esas glándulas del cuerpo no controlada o mal manejada va a influenciar en lo que es la personalidad del ser humano. Podemos ver aquí que podemos forjar el carácter, pero la personalidad va a estar definida muy bien por las secreciones de esas glándulas que van a determinar cierto tipo de afecto en la personalidad del ser. Y es por eso que más adelante estudiaremos el cuerpo físico a más profundización, donde entenderemos cómo esas glándulas funcionan y cómo afectan la personalidad del ser y cómo realmente ellas están conectadas con lo que es la parte mental o el cuerpo mental, que va a determinar las funciones de un ser humano dentro de lo que es su salud mental o su salud física. Por otro lado, tenemos el cuerpo espiritual. En el cuerpo espiritual encontramos dos funciones, o más bien dos divisiones específicas de ese cuerpo mental, que son alma y espíritu. Muy bien. Hemos visto y hemos dado pinceladas sobre lo que es el alma y sobre lo que es el espíritu. En muchas ocasiones, la ciencia de lo que es la vida espiritual metafísica o la vida espiritual esotérica va a ir determinando cómo es el alma, dónde se encuentra ubicada el alma en el ser humano, e incluso en el Bhagavad Gita, que es uno de los libros sagrados o es el libro sagrado de la India, podemos encontrar allí cuál es el tamaño del alma y dónde está el alma ubicada. Dice el Bhagavad Gita, de acuerdo a sus funciones, el alma se encuentra alojada en el corazón del ser humano. Y su tamaño es igual a la 10ª parte de lo que es, o la 10.000 parte de lo que es la hebra de un cabello. O sea, la 10 milésima parte
de la hebra de un cabello. Si agarramos la hebra de un cabello y la dividimos en 10.000 partes, podemos determinar que una de esas partes es el tamaño del alma, de acuerdo al Bhagavad Gita. Ella lo puede expresar aquí de una forma tan real para especificar que el alma es materia y que el alma es materia tangible y que el alma tiene un poder material. Para muchos de nosotros, poder entender esto es un poco difícil, porque decir, ¿cómo puede ser posible que el alma es materia cuando nosotros hemos hablado del alma de una forma espiritual? Amado amigo, también podemos decir que muchos científicos han determinado que el espíritu también es materia. Ahora que tú me dirás, wow, el maestro Agustín tiene que estar equivocado o está medio loco, porque ¿cómo podemos decir que todo es materia si tenemos un cuerpo espiritual? Más bien, han hecho ciertos científicos han hecho estudios específicos sobre el momento de la muerte del ser humano y lo han puesto a esa persona agonizante en una balanza, en una cama que pesa el balance del cuerpo y determina el peso específico del cuerpo en ese momento. Y han determinado que en el momento en que la persona expira, el cuerpo reduce su peso en aproximadamente 38 gramos. Eso quiere decir que real y específicamente ese cuerpo tenía un peso mayor cuando el alma estaba dentro del cuerpo, o más bien, cuando el espíritu estaba dentro del cuerpo. Al expirar ese ser humano y muere completamente, baja de peso automáticamente. Muchas personas han llegado a determinar que el espíritu tiene un valor porcentual en peso, por lo tanto, el espíritu, ellos lo han considerado como materia. Es una materia muy sutil, pero yo quiero aquí puntualizar que existen otros niveles dentro del espíritu o del cuerpo espiritual para que realmente nosotros lo estudiemos y lo profundicemos para poder entender cómo esto ejerce una fuerza directa tanto en el cuerpo espiritual como en el cuerpo físico. Eso quiere decir que hay una conexión directa entre lo que es el cuerpo físico y el cuerpo espiritual y que ese lazo de interconexión es realmente el cuerpo mental. Muy bien. Podemos establecer que existe una relación directa entre el cuerpo espiritual y el cuerpo material, pero también entender que ese lapso de conexión, esa estructura de conexión es el cuerpo mental. Por lo tanto, aquí dejamos establecido que esa conexión directa que existe entre lo material y lo espiritual es la mente. Ahora más bien, hermano, esa mente está capacitada para unificar, pero también para destruir. Y esa mente no entrenada, no capacitada, no preparada, lleva a la condición de que tanto el cuerpo físico como el cuerpo mental, o más bien el cuerpo espiritual, van a sufrir lecciones, porque el cuerpo mental va a ejercer en ello ciertas presiones o situaciones difíciles. Pongamos por ejemplo, el ser humano puede llegar a la locura cuando ciertas presiones exteriores le llevan a él a un agotamiento tanto físico como mental, en el cual puede llegar por pasos sucesivos hasta lo que se llama esquizofrenia o estado de locura. Eso realmente debe ser estudiado con mucha profundización. Pero aquí vamos a aclarar algo específico. Muy bien. Si decimos que el agotamiento físico y el agotamiento mental va a llevar al ser humano a una locura, eso quiere decir que la mente está ejerciendo una presión específica sobre el cuerpo. En definitiva, si esta mente no toma descanso, no hay una serie sucesiva de refortalecerla, de llevarla a un nivel en el que la mente esté en óptima capacidad
y en óptimo nivel de descanso, nosotros podemos llegar del estado de cansancio, de demora física, de lo que llamamos presión, al estado de depresión. El estado depresivo del ser nos lleva a nosotros a un estado sucesivo en el cual el sistema nervioso y otros sistemas entran en función para deteriorarse y comenzar el ser humano a tener una situación difícil. Esto quiere decir que un ser humano puede llegar a través del estado depresivo a sufrir de su mente, de su cuerpo, en estos casos de ciertos órganos del cuerpo específicos, como es el corazón, como son los pulmones, u otra cosa que le llevan a un deterioro específico. Puede llegar a tener ataque cardíaco y realmente morir. Eso quiere decir que este es un asunto serio, es un asunto de responsabilidad. Cuando una persona entra en estado de pánico, entra en lo que se llama hiperventilación. Cuando el ser humano está hiperventilando, su corazón está en riesgo, sus pulmones están en riesgo, sus riñones están en riesgo. Y llega el momento en que un ataque definitivo o fulminante puede ser un ataque cardíaco o un ataque cerebral, en muchos casos puede llegar hasta morir. Los estados de muerte inmediata isofacta, mediante a este proceso de no descanso continuo de la mente, pueden llevar al deterioro y la destrucción del cuerpo humano. Quiero aquí puntualizar que hay 3 descansos básicos en la mente que deben ser ejercidos con facilidad. Número 1, está el estado de relajación. Cuando relajamos la mente, ella tiene la capacidad de descansar para poder recobrar fuerza y renovar sus capacidades. Muy bien. En muchos casos los estados de pánico pueden ocurrir tanto en el estado en el que el ser humano está descansando o durmiendo o en otro tipo de estado. La mente juega un papel muy importante en los estados de pánico. Han demostrado los médicos y los científicos que inmediatamente usted saca a la persona para poder liberar a esa persona del estado de pánico, debemos llevarlo a que piense en algo bonito, hermoso, fuera del momento instantáneo, para que su mente libere esa presión interna que está teniendo tanto en los pulmones como en el corazón, y la persona pueda respirar normalmente y los latidos del corazón empiecen a recobrar su ritmo cardíaco normal. La mente ejerce un poder definitivo sobre el cuerpo físico que puede o ayudarle a recuperarse, o a sanar, o también a enfermar, o hasta morir. A través de ciertos niveles de la mente, el cuerpo humano puede experimentar tipos de muertes. Ella puede ser una muerte instantánea y fulminante, o puede ser un estado cataléctico de la mente que va a producir en el cuerpo una muerte donde los signos vitales del cuerpo físico no son operados o captados por nadie. El cuerpo sigue vivo, pero en un estado profundo de muerte, vamos a decir innatural. Es algo que muchos llaman sobrenatural, pero que es una muerte provocada por un estado de nivel mental. Muchas personas han llegado a entender que los grandes maestros pasan por ciertos tipos de niveles de estado cataléctico para poner el cuerpo físico a repararse, a recuperarse. El estado cataléctico fue creado mentalmente para que el ser humano se libere de estas grandes depresiones del nivel mental. Ahora bien, yo quiero aquí puntualizar que esa mente que está jugando un papel importante en la construcción o destrucción del cuerpo físico, también juega un papel muy importante en la recuperación de ese cuerpo o nivel espiritual. El cuerpo espiritual ejerce una función sobre la mente, que es que a través del alma opera la mente como un nivel de canal de comunicaciones. Pero además de esto, la mente
maneja o distorsiona lo que es el nivel espiritual de ese gran cuerpo. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí que cuando la educación, que es sensorial, que cuando los sentidos, que son los puntos que realmente recogen información para llevársela al alma y consigo al espíritu, entonces este tipo de información puede ser una información dañina o una información maravillosa. Tanto el cuerpo físico como el cuerpo mental necesitan alimentación, necesitan recuperación, necesitan un trabajo de regeneración. Por lo tanto, ¿cómo realmente se alimenta el cuerpo espiritual? El cuerpo espiritual se alimenta primero por la purificación continua de una mente en activa consideración, en su máximo esplendor, pero también se alimenta de conocimientos e informaciones específicas que ayudan a que esa mente libere su alma y libere consigo su parte espiritual, o más bien el espíritu. Por lo tanto, no solamente es la purificación a nivel mental, pero sí la nutrición específica de conocimientos específicos donde el ser humano va a obtener informaciones y conocimientos profundos para que ese espíritu comience a cambiar lo que se llama los niveles de conciencia. Dentro de los niveles de conciencia, el espíritu puede operar de una forma superior. Puede tener conocimientos específicos, podemos darle información con libros sagrados, libros espirituales, pero la mayor información que recibe ese espíritu es a través de la meditación, que es la suspensión de ese ser que está pensando para que se transforme de una forma diferente. Si logramos que ese ser pensante deje de transformar sus pensamientos, que están siendo transformados a una forma impura, entonces ese ser pensante va a recibir conocimientos específicos. A través de la meditación podemos liberarnos de todos los niveles específicos de la mente y llegar al nivel supraconsciente de la mente, donde real y específicamente ocurre lo que se llama el estado de nirvana. En este estado, el ser humano está en capacidad de obtener conocimientos específicos traídos hacia él por otros espíritus superiores que van a llevar consigo la consideración de que Dios mismo le está hablando y le está transformando a través de conocimientos específicos. Es el estado donde muchos cristianos han experimentado lo que hoy llamamos sus visiones, sus experiencias espirituales. Es el estado donde Pedro, Pablo y otros cristianos del pasado lograron poderes específicos para liberar a ciertas situaciones de su vida, para proclamar milagros y para demandar situaciones que deben ocurrir en un momento determinado y dado. Claro está que podemos decir, ¿tú estás jugando ahora mismo el papel de Dios? No, aunque tenemos que entender aquí que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que si ustedes pueden ver al Hijo, la reflexión y la manifestación del Hijo, el estudio del Hijo, nos va a llevar al Padre. Porque la manifestación y la reflexión de ese Hijo es la imagen de su Padre en ese momento indicado. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos el poder de demandar y proclamar esa fuerza espiritual que vive en nosotros, que a través del Padre se nos da como herencia. Es una herencia, está en nuestra genética espiritual, no material, espiritual. Y dentro de esa genética espiritual podemos entender que poseemos los mismos poderes que el Padre. Ahora bien,
¿Qué quieres tú decir? ¿Que yo soy un Dios con Dios? Posiblemente se malinterprete esto, pero sí, Dios está dentro de ti. Tú tienes las mismas condiciones y capacidad que Dios tiene, porque Dios te ha dado todo esto. En menor cuantía, porque somos imperfectos, porque estamos conviviendo en estado de imperfección, pero poseemos esos poderes y es nuestra responsabilidad desarrollarlo y llevarlo a sus máximas capacidades. Amado amigo y hermano, sé que hasta aquí hay muchas dudas dentro de ti y hay cosas que no entiendes, pero yo quiero hoy decirte que mi intención es comenzar a enseñarte que hay un camino diferente, que hay una forma diferente de ver las cosas y que hay un conocimiento superior completamente diferente del que hasta ahora tú has conocido. Quizá hoy te encuentres en los primeros niveles de conocimiento que se llama el poder de la fe, o eres un hombre de fe. Por lo tanto, al entrar dentro de tus primeros conocimientos, todas estas cosas son para ti, vamos a decir, un poco fuera de lugar. Son cosas que tú no vas a entender ni vas a comprender. Pero también quiero hacer hincapié de que sí, de que tú puedes ir avanzando y que tú puedes llegar a obtener estos conocimientos y que estos conocimientos te van a llevar a liberarte espiritualmente. Pero no deje tu religión, no deje lo que está haciendo. Eso es importante, eso es básico en tu vida para tu desarrollo espiritual. Más bien, ahora quiero decirte que es importante que cada uno de nosotros comience poco a poco a digerir estas pequeñas enseñanzas que con pincelada voy a ir poniendo en tus manos. Es posible que tú no creas que Dios existe. Es posible que tú seas un incrédulo más de la vida. Y eso está bien. Muy bueno. Porque realmente tú eres una persona que piensa de una forma diferente a los demás. Y que tu capacidad para regenerar conocimiento te va a llevar a la gran verdad. No te desesperes, despacio. También esa gran verdad llegará a ti. Amados hermanos y amigos, el tiempo a través de nuestros canales es muy corto y estos son temas que deben ser abundados con mucha profundización. Quiero hacer hincapié aquí que más adelante hablaremos de temas que van a ir conectados con este último tema, donde cada uno de ellos te van a ir ayudando a conocer un poco más cómo funciona. Y que hay cierto tipo de prácticas y ejercicios que te van a llevar a una práctica continua, tanto en la vida espiritual como material, para que liberemos ese cuerpo físico tan dañado, lo reparemos, y para que liberemos nuestro cuerpo espiritual, que en muchos casos está muy afectado, para que también lo reparemos. Mira, quiero hoy invitarte a que te una a nuestro grupo de comunicaciones. Aquí debajo aparece un link donde tú te vas a conectar o comunicarte con nuestro sistema de enseñanza. Además de eso, quiero que entiendas que puedes suscribirte a nuestro sistema de enseñanza, donde recibirás conocimientos específicos y profundizaciones específicas que son un poco diferentes a las que estamos presentando aquí y que solamente serán exclusivamente presentadas a ti si te unes a nuestro grupo o canal de comunicación. Quiero decirte que tenemos un libro que está ya en la mano del pueblo. Este libro va a ser publicado dentro de 2 días. Y yo quiero que este libro tú lo adquieras para que comience a entender que el conocimiento tiene otra forma de entrada en tu vida, tanto material como espiritual. Adquiere este libro, léelo, analízalo, invita a los demás a leerlo y yo te aseguro que juntos conseguiremos el triunfo del conocimiento superior para la superación personal de tu vida. Te invito
a que lo compre y a que lo lea, a que lo analice y a que lo promueva, invitando a otro a leerlo, porque es grande el conocimiento que ahí aparece. Muy pronto me comunicaré contigo. Hasta la próxima y muchas gracias.